Planificado el RCM, definido el árbol jerárquico, definidos los objetivos que pretendemos, es el momento de entrar ya en profundidad a analizar algo, a analizar el primero de los equipos que nos haya salido en nuestra planificación. La primera de los trabajos que vamos a tener que hacer cuando abordamos el estudio de un equipo, de un subsistema, de un sistema o de un área, es determinar las especificaciones o estándares de funcionamiento de este equipo, subsistema, sistema o área. Las especificaciones son el primero de los pasos que abordamos cuando queremos analizar un equipo, un subsistema, un sistema, un área. Tenemos que tener bien claro qué hace cuando entendemos que lo está haciendo correctamente. Para eso lo mejor es ver los estándares de funcionamiento. Eso significa definir las especificaciones del equipo. Habitualmente encontramos estas especificaciones en el manual del fabricante, en el que vamos ahí y encontramos qué es lo que debe hacer. Si no tenemos el manual del fabricante no pasa nada, las podemos deducir. Podemos saber que, por ejemplo, una bomba centrífuga tiene una especificación, que es bombear con una presión y con un caudal determinado. Pero no nos podemos quedar ahí. Es mucho más completo el mundo de la especificación. Hay tres grandes grupos de especificaciones. Las especificaciones de entrada, las especificaciones de funcionamiento y las especificaciones de salida. ¿Qué son las especificaciones de entrada? Todo lo que necesita el equipo para funcionar, que le tiene que llegar de alguna parte. Así, por ejemplo, le llegan fluidos de refrigeración, le llega alimentación eléctrica, que tiene que tener unas determinadas características, fluido de refrigeración, que tiene que tener unas determinadas características, tanto físico-químicas como a nivel de caudal, como a nivel de temperatura. Necesitará unos fluidos caloportadores, en algún caso. Puede necesitar que la materia prima que le llegue tenga pues unas características o una composición determinada. Todo ese conjunto son especificaciones de entrada. Hay otra serie de especificaciones que son especificaciones de funcionamiento. Es cómo funciona el equipo cuando está funcionando bien. Por ejemplo, velocidad de giro, por ejemplo, nivel de vibración, por ejemplo, temperaturas superficiales, por ejemplo, ultrasonidos que emite, etc. Bien, todo ese conjunto de especificaciones son especificaciones de funcionamiento. Ahora hay otra serie de especificaciones que son en muchos casos las más importantes, que son las especificaciones de salida. ¿Qué hace el equipo? ¿Para qué hemos adquirido, para qué hemos instalado ese equipo? ¿Para que haga algo? Pues, por ejemplo, en el caso de la bomba que decíamos, pues será para bombear con una presión y con un caudal determinado. Pues entonces tendremos que determinar esa presión, ese caudal. En unos casos serán valores puntuales, en otros casos serán rangos, entre un mínimo y un máximo, en otros casos serán curvas. Hay que tener en cuenta que la especificación se puede presentar de varias maneras. Recuerda que Renovotec desarrolla diversos software de mantenimiento que tiene como objetivo facilitar el trabajo del jefe de mantenimiento, orientar su trabajo y darle herramientas que le sirvan en su día a día. Así ha desarrollado RenoveFree, un programa de gestión de mantenimiento integral, ha desarrollado Auditec, un programa que permite realizar auditorías de mantenimiento para saber dónde podemos encontrar puntos de mejora, ha desarrollado RCM3, un programa que trata de facilitar la implementación de procesos RCM, ha desarrollado Audiener, que es un programa que trata de identificar puntos de mejora en la gestión energética de una instalación. Te animamos a que veas cómo son estos software, a que nos solicites versiones demostrativas o a que nos solicites información sobre estos software y te esperamos. Definidas las especificaciones, vamos al segundo paso, que es definir las funciones. Cuando definimos una especificación, por ejemplo, velocidad de giro. Velocidad de giro, 3000 vueltas. ¿Cuál será una función del equipo? Girar a 3000 vueltas. Entonces, fijémonos cómo es la forma de construir una función. Verbo, predicado. Girar a 3000 vueltas. Eso nos va a facilitar el siguiente paso, pero no perdamos de vista que esa construcción nos simplifica el proceso. Para cada especificación que tengamos tenemos una función. A esas funciones que derivan de especificaciones le vamos a llamar funciones específicas. Son funciones que derivan de un estándar de funcionamiento,
Pero hay otro tipo de funciones, no derivan de un estándar de funcionamiento, son cosas que el equipo o que el sistema o el subsistema o el área deben hacer, se supone que deben hacerlo porque esa es la concepción habitual de un equipo. Por ejemplo, un equipo tiene que tener integridad estructural, es decir, no tiene que tener partes sueltas, flojas, desmontadas, tiene que estar correctamente alineado, nivelado y sujeto. Tiene que trabajar con un estándar de seguridad, es decir, no tiene que dañar a personas que hay alrededor. Un equipo, por ejemplo, tiene que tener un aspecto visual correcto, tiene que ser estanco, es decir, los fluidos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, que circulan otra vez, no deben fugar hacia el exterior. Debe presentar un aspecto de degradación que se corresponda con su vida. Bueno, pues todo ese conjunto de funciones, que son funciones que no derivan de una especificación, la llamamos funciones generales. Tenemos pues dos tipos de funciones. Funciones específicas que derivan de una especificación, funciones generales que ya son funciones que casi tiene que hacer cualquier equipo y que podemos definir pues en muchos equipos, subsistemas, sistemas o áreas. Si nos metemos en cualquiera de los equipos, veamos por ejemplo aquí, nos metemos en un equipo, en este equipo lo editamos y podemos indicar aquí las diferentes especificaciones que tenemos. ¿Cuál es la fuente de información de esta especificación? El parámetro, valor, unidad, límite superior e inferior y observaciones. Si queremos añadir una más, pues rellenamos, es muy sencillo ir rellenando estas especificaciones. Es aquí donde tenemos que ir reflejando las especificaciones. Podemos incluso crear equipos tipo, crearle especificaciones tipo y cargar esas especificaciones tipo de una manera realmente sencilla, incluso sin tener que picar prácticamente nada. ¿Dónde encontraremos ahora las funciones? Pues las funciones las encontramos en otra de las opciones, que es en funciones y fallos. Nos vamos al equipo en cuestión, al equipo que estamos analizando. Pues si en el equipo que estamos analizando pues es una multiplicadora, aquí podemos indicar todas las funciones que tenemos, tanto las funciones específicas como las funciones generales. En las funciones específicas seleccionamos una especificación y una vez elegida una especificación, pues creamos a partir de esa especificación una función. Aquí detallamos la función y conseguiremos ir detallando estas funciones una a una hasta que tengamos tanto las funciones específicas como las funciones generales, porque las funciones generales son las más habituales, son estas: trabajar en condiciones de seguridad, presentar un aspecto visual correcto, cumplir con regulaciones medioambientales, emitir un ruido aceptable, estar perfectamente identificado, tener las indicaciones de seguridad que corresponden, proporcionar un nivel de confort, ser estanco, presentar integridad estructural y no presentar síntomas de degradación. Pues con estas funciones podemos seleccionar las funciones que aplican en cada caso y tendremos detalladas todas las funciones de cada uno de nuestros activos. Hemos visto en este vídeo cómo tenemos la primera entrada, la primera vía para llegar a determinar los fallos, que no olvidemos que este es el objetivo que tenemos que determinar los fallos y sus causas para poder aplicar medidas preventivas. Pero claro, si nos sentamos y empezamos a escribir, posiblemente nos dejemos muchos. Metodológicamente tenemos que empezar escribiendo qué es lo que hacen los equipos, porque si vamos a definir por dónde fallan, pues tendremos que definir qué hacen cuando queremos que hagan y cuando entendemos que lo están haciendo bien. Hemos visto en este vídeo cómo se determinan las especificaciones y cómo a partir de las especificaciones se determinan las funciones. Espero que sigas con nosotros todavía, porque nos queda mucho que contarte en el siguiente vídeo, en el que vamos a hablar de fallos y modos de fallo.